En este tutorial te voy a compartir la primera clase del máster en diseño de dashboard, mi programa formativo superior online para que domines el arte del desarrollo de dashboard de impacto y análisis de datos. Con esta formación vas a conseguir que tus datos cobren vida, pasando de ser un coleccionista de datos a que realmente seas capaz de transformarlos en información de valor. Vamos a ver las principales herramientas punteras del mercado para el desarrollo de dashboard. No solamente Excel, pasaremos por Google Data Studio, Power BI, incluso trabajaremos Tableau y Qlik. Acabarás dominando todas estas herramientas porque vamos a trabajarlas sobre ejercicios prácticos reales y vas a tener todo mi soporte durante todo el camino, así que si quieres saber más de este máster en diseño de dashboard te dejo el enlace en la descripción del vídeo con una sorpresa, con un bonus, con un regalo muy especial, eso sí, si acabas invirtiendo en ti y en tu desarrollo profesional, así que dentro vídeo. Muy buenos días y bienvenidos a esta primera clase del máster en diseño de dashboard y análisis de datos. Bueno, a partir de ahora le denominaremos máster en diseño de dashboard por no hacerlo tan largo el título. Y sí, ya estamos dentro de este primer módulo completo destinado a cómo diseñar dashboard de impacto en Excel y cómo analizaremos datos con ellos. Veremos también un poco en un módulo cómo o qué herramientas utilizaremos para la analítica de datos, pero hoy vamos a empezar con la primera clase y vamos a empezar directamente entrando o metiendo las manos en harina, en la que vamos a conocer en profundidad las tablas dinámicas, pero aplicada al mundo de los diseños, o al mundo, perdón, del diseño de dashboard, ¿de acuerdo? Es decir, en cada una de las clases iremos introduciendo herramientas, funciones, gráficos y seguramente algunas cositas de por medio que puedan parecer que no están directamente vinculadas a los dashboards, pero sí, todo lo vamos a hacer desde un punto de vista práctico enfocado al diseño de cuadros de mando, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que lógicamente necesitamos conocer técnicamente cómo funcionan y cómo no funcionan, ¿de acuerdo? Bueno, en la pantalla estamos viendo una base de datos sencilla con la cual vamos a ver cómo podemos explotar la información a través de tablas dinámicas y por lo tanto cómo podríamos estructurar lo que fuera, aunque fuera digamos de una forma muy superflua, un reporte funcional y que podríamos denominar, a lo mejor no es un dashboard, un cuadro de mandos, pero sí que tenga esa estructura. ¿Para qué? Para luego ver con otra base de datos cómo sí podemos armar un dashboard muy sencillo simplemente con tablas dinámicas, que podrás decirme, pero Miguel, en un dashboard no estamos acostumbrados a que aparezcan tablas dinámicas. No que aparezcan como tal, pero sí que a partir de ellas tengamos visualizaciones y alguna cosita más interesante como son las segmentaciones de datos, que son el pilar fundamental de lo que trabajaremos dentro de lo que es la tabla dinámica para segmentar y dinamizar la información, ¿de acuerdo? Pero muy importante, como digo, es decir, conocerlas en profundidad, abrir un poco la mente y que lógicamente es la primera clase, iremos profundizando. No vamos a darle en esta clase una especial atención a lo que es el formato del diseño del gráfico o a qué indicadores si son los principales o los que deberíamos adaptar, sino cómo podemos explotar una información y darle un aspecto visual ágil y dinámico a modo de un reporte funcional, un cuadro dinámico. Bueno, me dejo de rollos de prosas y vamos directamente al meollo al asunto. Bien, como os decía, tenemos una base de datos en la que, como veis, tenemos una serie de meses, tenemos unos productos, unas provincias, unas tiendas denominadas con la tienda número X, número 1, número 5, número 3, un departamento y unas ventas, ¿vale? Como veis, no es muy grande la estructura a nivel de la tabla de datos o la base de datos. Si son base de datos no tenemos ni formato tabla siquiera, ¿vale? Ya lo veremos más adelante cómo meterlo con el formato tabla, pero de momento no nos es ni necesario ni nos vamos a preocupar con ello. De hecho, si yo bajara hasta abajo, perdonad que pincho lo que no debo, si yo bajara hasta abajo dentro de esta función que tenemos aquí, como veis tenemos 130 filas, no es una base de datos muy enorme y lo que el primer mito de alguna forma que quiero derribar es, oye, no es necesario tener una base de datos enorme para poder trabajar o para poder explotarla a través de un dashboard o un cuadro de mando, ¿de acuerdo? O incluso aunque solamente quisiéramos trabajarla con una tabla dinámica, un gráfico y una segmentación, que vamos a ver que la parte de análisis de lo que podemos extraer es brutal, pues igualmente no es necesario tener una base de datos enorme, no tenemos que tener decenas de columnas ni tenemos que tener cientos o miles de filas, ¿de acuerdo? Bueno, como allí que estás al otro lado, lógicamente no conozco si sabes lo que son las tablas dinámicas, ¿no? De una forma muy sencilla, sobre todo para que veáis un poco hasta qué punto nos van a llevar las tablas dinámicas. Si yo os dijera, oye, tenemos esta base de datos y necesito que me deis una información o un reporte, un informe de las ventas totales por provincia, los que sepáis, lógicamente, que lo podemos hacer con las tablas dinámicas, estupendo, pero para aquellos, si hay alguno un poco más
iba a decir, no un perfil más básico, sino que no sabe directamente, porque para mí lo de los perfiles básicos, intermedios, avanzados es otro foro, pero bueno, ya sabéis un poco cuál es mi opinión en ese sentido, pero si no los habéis trabajado, lógicamente, ¿qué haríamos? A trabajar de alguna forma con lo que le tenía puesto, con la parte de los filtros, filtrar, visualizar, quizás hacer algún sumatorio, es decir, oye, filtro aquí Barcelona, voy filtrando, voy anotando en otra hoja quizás, o lo anoto por aquí o en otro lado, es decir, un trabajo complicado, ¿no? Manual. Y que además, si yo os dijera, oye, mira, por provincia no, que me he confundido. Una vez que lo habéis hecho, ya habéis hecho el trabajo, que además en el mundo de la empresa suele ser así. Trabajas y luego te piden otra cosa. Si quisiera, oye, no por provincia y departamento, ya para qué queremos más. No solamente tienes que filtrar por las provincias que hay, que ojo, vuelvo a decir, es una base de datos pequeñita y lo normal es que tú tengas base de datos de cientos y miles de filas. Ya trabajamos con alguna de ellas, pero ojo, necesito que en estas primeras clases trabajemos con base de datos asequibles, sobre todo para facilitar el aprendizaje. Pues lo que decía, sería una locura tener que filtrar primero provincia y luego dentro de cada provincia, cada uno de los departamentos e ir anotando, ¿de acuerdo? Bien, si esto lo quisiéramos hacer con tablas dinámicas de una forma muy sencilla, yo insertaría desde aquí para que veáis lo que voy a tardar y ya damos un paso para atrás y explicamos el poder, el potencial de las tablas dinámicas. Si yo insertara desde aquí una tabla dinámica, ahora explicamos qué es esto de este pequeño asistente. Yo solamente dentro de los elementos que me aparece, tan sencillo como pinchar y arrastrar, tendría el resultado que necesito, las provincias y las ventas, ¿vale? Y alguno me puede decir, oye Miguel, no seas listo que tú querías algo más complicado por provincia y departamento. Pues sin problema, tan sencillo como pinchar y arrastrar. Y esto que hago tan ligero, ahora vamos a explicarlo con calma. Pero sobre todo lo que quiero es derribar ese mito, también de alguna forma decir, oye, ¿qué cantidad de trabajo hay que hacer manual para poder explotar la información de una base de datos? No, nada más lejos de la realidad de coger, insertar una tabla dinámica, que son botones, que son clics, que no tengo que hacer nada en insertar funciones complejas. Las tablas dinámicas no dejan de ser una recopilación o un trabajo de funciones muy complejas, pero que hacemos de una forma muy fácil, no tenemos que hacer nada de eso, y como veis de una forma muy sencilla, ¿de acuerdo? Voy a hacer un breve repaso, ¿vale? Un breve repaso porque la gran mayoría, seguro, es decir, conocéis más o menos lo que son las tablas dinámicas, pero un breve repaso para ponernos en situación y ya vemos el potencial de cómo podemos empezar a trabajar con ellas a nivel un poco más funcional, como si fueran un dashboard o aplicado a los dashboard o a los cuadros de mando, ¿de acuerdo? Bien, si yo le doy aquí a insertar, insertamos una tabla dinámica. Y lo primero que nos pide es decir, oye, ¿cuál es el rango del dato? Yo lo que he hecho simplemente es hacer la tabla dinámica desde una celda activa. Ahora veremos qué diferencia hay entre una celda activa o seleccionar todas las columnas, o bien haberle dado un formato de tabla. Pero en esta primera clase lo vamos a hacer de esta forma así más sencilla, ¿de acuerdo? Bien, y luego lo siguiente que nos dice por aquí es, oye, si lo quieres en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente. Como veis, al estar en una celda activa ya automáticamente me ha seleccionado todo el rango de datos. Perfecto, le daría a aceptar y como lo pide en una nueva hoja de cálculo, aquí tengo dónde se va a diseñar, dónde va a estar el borrador de mi tabla dinámica y aquí tengo los elementos. Si paramos un momentito y lo vemos, como veis aquí los elementos que tengo, los conceptos, no deja de ser otra cosa que, como veis, meses, productos, provincias, tiendas, no deja de ser otra cosa que tan sencillo como los elementos de mi fila de cabecera, es decir, meses, productos, provincias, tienda y demás, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tan sencillo como pinchar y arrastrar los elementos a cualquiera de los campos que tengo aquí. Principalmente tenemos estos cuatro: filtros, filas, columnas y valores. Teniendo en cuenta que los que más vamos a utilizar son estos tres de aquí abajo, ¿vale? Es decir, las columnas, las filas y los valores. Yo siempre digo que el secreto de trabajar las tablas dinámicas es conocer, o por lo menos mentalmente, saber qué es lo que va a pasar cuando lleves un elemento, un concepto, bien a las filas o a las columnas. Porque es el kit de la cuestión en lo que vamos a saber cómo poder explotar información con tablas dinámicas. Es decir, si yo preguntara por aquí en el foro en el que estamos, oye, ¿cuántos de vosotros sabéis tablas dinámicas? Seguramente la gran mayoría levantaría la mano, pero seguramente también había unos cuantos que lo que se han reproducido hasta ahora, pero ojo, es decir, ni mal ni bien, sino simplemente porque es lo que suelo hacer. Entras a trabajar en una empresa y te dicen, pues mira, para hacer este reporte coges este elemento, lo bajas aquí, coges esto de ventas, lo bajas aquí, no te cuestiones nada más, lo envías y punto. Esto no es saber hacer tablas dinámicas, es saber reproducir unos pasos que te enseñan. Nosotros vamos a ver los fundamentos, a entender qué son las tablas dinámicas, por qué se llaman dinámicas y el potencial realmente que va a poder utilizar, ¿de acuerdo? Como veis, estamos en un máster de diseño de dashboard, pero por el camino os voy a ir dando diversa información, porque si trabajamos dashboard en Excel, te va a ser necesario trabajar Excel para otro tipo de cosas, y seguramente pues por el camino, aunque lógicamente todo será de forma práctica sobre cuadros de mando, paneles de control y diseño de dashboard, pues podremos sacar cositas o aplicaciones para otro tipo de cosas. Bueno, como decíamos, si yo bajo un elemento, por ejemplo la provincia, vamos a seguir con ese elemento de ventas por provincia. Si yo bajo la provincia a las filas, ¿qué es lo que pasa?
que cada una de las provincias se me pone una debajo de otra. Algo que parece tonto o lógico, pero es así y hay que entenderlo. Lo mismo que si yo muevo la provincia a las columnas, pues se me ponen una al lado de las otras columnas, ¿de acuerdo? Si lo vuelvo a llevar aquí a mi elemento filas, ya sabemos que yo cualquier campo que lleve a las filas o a las columnas, se me pondrá una debajo de otra. Y además que puedo poner tantos campos como yo quiera. Es decir, si yo muevo, por ejemplo, el departamento y lo pongo debajo de las provincias, resulta que tengo dentro de cada provincia los elementos correspondientes del departamento. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que al final, cuando a mí una tabla dinámica me obliga a hacer scroll, ya estoy perdiendo parte de la información. Y es más, el gráfico correspondiente que pueda salir saldrá todavía más amplio, ¿vale? Entonces, siempre en la medida de lo posible, y sobre todo para el elemento que nos atrae, el diseño de cuadros de mando y dashboard, en este caso de impacto, siempre vamos a necesitar que las tablas dinámicas se puedan visualizar en una hoja. Primero, ¿por qué? Para que esas visualizaciones, bien sea la propia información de las tablas, que haremos algún ejemplo en los cuales vamos a meter tablas dinámicas dentro de lo que es la parte del gráfico, pero sobre todo para esa parte visual a través de un gráfico, pues que se pueda mostrar también en una pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, simple y llanamente que sepamos que podemos meter tantos elementos como queremos. Bien, y luego por la parte de ventas, que como veis, ojo, la parte de ventas es el único elemento, la única columna que tiene valor numérico, ¿de acuerdo? En este caso, importes de ventas. Si yo lo cojo y lo arrastro a los valores, aquí es donde se van a poder hacer los cálculos, ¿de acuerdo? Donde, como veis, simplemente lo que me hace es una suma porque es el valor, digamos, por defecto customizado. Pero si yo pincho con el botón izquierdo y le doy a configuración de campo de valor, soy capaz de hacer otros diversos tipos de operaciones. Promedios, recuentos, máximos, mínimos. De hecho, si pincho aquí en promedio, como veis, en vez de una suma de ventas, tengo un promedio. Algo interesante, ¿de acuerdo? Vamos a poner de nuevo la suma y luego interesante es, y lo veremos más adelante, sobre todo cuando hagamos ya todo el recorrido completo que tengo ya diseñado, pues haremos una clase extra en la cual vamos a trabajar un modelado de datos. ¿Qué es esto de referencia de un modelado de datos? ¿A qué hago referencia con ello? Pues imaginar que aquí, en vez de ser un listado de ventas, luego tuviera otra hoja que tuviera la hoja de gastos, por ejemplo, de esas ventas, y aquí otra que tuviera, por ejemplo, las inversiones. Y que entre las tres hojas tuviera elementos comunes. Pueden ser las fechas o pudiera ser, por ejemplo, las provincias. Es decir, oye, pues tengo estas ventas por estas provincias, aquí tengo estos gastos y aquí tengo estas inversiones. Como digo, simple y llanamente entender que tenemos elementos comunes, ¿vale? Sea en la provincia, sea las fechas. Pues bien, el poder hacer una única tabla que recopilara información de las tres tablas sería imposible. Imposible salvo que las tres tablas de datos, las tres hojas, las añadamos a lo que llamamos un modelado de datos dentro de Excel y por lo tanto podamos de alguna forma trabajar esa información como si fuera una única tabla, ¿vale? Pero eso es un tema bastante más avanzado, quizás bastante más específico, porque lo que estamos más acostumbrados a trabajar es sacar tablas dinámicas desde una única fuente de información, pero igualmente lo trataremos porque, ojo, aquí vamos a trabajar al máximo nivel y vamos a ser capaces de hacer dashboard también al máximo nivel, ¿de acuerdo? Bien, eso por un lado, ¿de acuerdo? Podemos hacer, digamos, este tipo de operaciones y que además también dentro de lo que es una tabla dinámica veremos más adelante cómo podemos hacer campos calculados. Es decir, si yo tengo elementos en una tabla, no tengo por qué hacer unos cálculos aquí yo de forma, digamos, físicamente en la hoja, sino en la propia tabla dinámica hacer esos campos calculados. Lo veremos junto con ese parte modelado de datos. Bueno, ya hemos hecho... Me dejo de promesas futuras, ya hemos hecho un poco cómo podíamos insertar una tabla dinámica muy sencilla desde aquí, desde una hoja de cálculo, ¿de acuerdo? Sabiendo que puedo arrastrar cualquier elemento, tantos como yo quisiera, a las filas o a las columnas, respetando que no sean excesivos para que yo pueda visualizar en una hoja la información. Lo vamos a hacer un poquito más grande para que se vea mejor, ¿de acuerdo? Y que aquí en los valores puedo meter la parte de sumatorios, ¿de acuerdo? Bien, cositas interesantes y que quizás no sean tan accesibles o sean tan fáciles de ver, ¿de acuerdo? Si resulta que tú necesitas en una tabla dinámica, resulta que necesitas ver, oye, cuál es el desglose de esta información, es decir, oye, estos 3.793 no me cuadran. ¿Cómo puedo saber el detalle? No es necesario que nos vayamos a esta información. Esto es fundamental porque, como digo, es decir, aunque vayamos a trabajar dashboard como el que puedo tener aquí y es el que vamos a reproducir, que ojo, es muy sencillo, no tiene nada de formato, ¿por qué? Porque estamos trabajando tablas dinámicas, ¿de acuerdo? Ya llegaremos a cómo diseñar los gráficos de impacto en clases siguientes y a trabajar otro tipo más de cuidar la parte del diseño, del escenario. Pero como veis, oye, esto es un dashboard funcional que como veis está fluctuando solo y lo vamos a reproducir ahora, ¿de acuerdo? Pero si volvemos al origen al que yo tenía, aquí lo que os estaba comentando es
Si yo necesitara sacar esta información, porque yo fuera una tabla que tuviera dentro del dashboard, no necesito irme a, o no es la solución irme a mi base de datos, filtrar y copiar y pegar. No, tan sencillo como hacer un doble clic en el elemento que yo necesito saber su desglose, hacemos un doble clic y lo que me hace es abrirme una hoja nueva con ese desglose. En este caso solamente era una fila. Si yo me voy, por ejemplo, aquí en el total, como veis, tengo aquí el elemento. Me lo abre en una hoja nueva, además con un elemento o con un formato de tabla que yo podría copiar, pegar y demás. Incluso que podríamos usar este botoncito de la cámara que veremos más adelante. ¿Para qué? Para tirarle una foto y yo poder tener aquí como una imagen que tuviera un vínculo constante. Pero esto lo veremos también más adelante, ¿de acuerdo? De momento seguimos con nuestras tablas dinámicas, ¿de acuerdo? Para saber el qué, que resulta que si yo necesito una información, pues en cualquier momento lo voy a poder tener, ¿de acuerdo? Es más, también sabemos que yo con el botoncito derecho, si le doy aquí a actualizar, se va a actualizar la información que se me haya podido modificar aquí, ¿vale? Si yo, por ejemplo, me refiero a imaginar que resulta que aquí me he confundido y aunque sea a lo exagerado, a lo bruto, meto números aquí, y resulta que en vez de 3.000 tengo 3 millones, ¿de acuerdo? Yo en el momento o que bien le doy aquí el botoncito actualizar o dentro de su menú contextual, que ahora veremos qué es lo que pasa, que automáticamente tengo aquí la información, en ese caso, actualizada. Por lo tanto, la tabla dinámica mantiene siempre un vínculo constante con sus datos origen, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que pasa aquí se va a ver reflejado en la tabla dinámica. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Bien, vamos entrando un poquito más en profundidad dentro de las cositas que tenemos por aquí. Como sabéis, si yo pincho fuera de una tabla dinámica, mi barra de herramientas, pues dependiendo de qué elementos tengo, por aquí tenemos programador y Power Pivot, que será necesario en algún momento del curso, sobre todo la parte de programador. Si yo pincho en la tabla dinámica, como veis, se me habilitan dos barras de herramientas nuevas, que además, como veis, aparecen en verde, son propias de la tabla dinámica. La primera, a nivel de diseño, no la vamos a explicar ahora, simplemente sobre todo es para darle formato, que ojo, no la vamos a explicar ahora, pero sí la veremos más adelante porque es muy importante que cuidemos la parte visual. Es más, va a ser una parte fundamental a lo largo de todo el curso que cuidemos la parte visual, la parte del diseño de los dashboards. ¿Para qué? Para hacer realmente dashboard de impacto. Y luego aquí en la parte de análisis de tabla dinámica, pues principalmente vamos a poder actualizar la información, vamos a poder cambiar el origen de los datos, ¿de acuerdo? Si yo pincho aquí, lo que me lleva a decir, oye, tú tenías el origen de los datos era hasta la fila 131. Si los datos hubieran crecido por aquí, me obligaría, por cómo he hecho esta tabla dinámica, a tener que cambiarlos. Ahora veremos cómo poder hacerlos seleccionando tan sencillo como todas las columnas, ¿de acuerdo? Esa parte por aquí y luego, como os decía, pues ya un poco más el tema de los campos calculados y ese tipo de cosas que no vamos a utilizar ahora mismo, ¿de acuerdo? Bien, la parte que me atrae, digamos, ahora aquí, y esto sí que ya es la parte funcional, más o menos llevamos 15-16 minutos de clase, pero esto es la parte funcional que vamos a aplicar al diseño de dashboard, es estas opciones que tenemos aquí de segmentaciones de datos y escalas del tiempo, ¿de acuerdo? Mirad qué es lo que sucede. Bueno, lo que os decía, si yo, antes de utilizarlo, si yo en vez de pinchar en una celda activa, selecciono todas las columnas, ¿de acuerdo? Y le doy a insertar una tabla dinámica, lo que me estoy asegurando es que cuando esta base de datos crezca, y crezca por aquí abajo, ¿de acuerdo? Cuando tenga más elementos, simple y llanamente con darle al botón de actualizar se me van a actualizar los datos, ¿de acuerdo? ¿Mi consejo cuál es? Es decir, al final, si podemos hacerlo así, por defecto lo cogeremos como un hábito más. Pero si vamos a tener una base de datos, el típico trabajo que descargo una base de datos de un sistema informático, que voy a hacer un pequeño informe y a enviar y no la voy a volver a utilizar porque es un elemento puntual, no me complico. Desde una celda activa, creo la tabla dinámica, creo el informe y lo mando. Pero sí, voy a utilizarla de forma constante, recordar siempre optimizar el trabajo vinculado a la automatización de tareas, que también hablaremos dentro de la clase de cómo automatizar o cómo trabajar la parte de los dashboards. Bueno, de momento lo que vamos a hacer es insertar otra tabla dinámica. Aquí lo que hacemos es ya sí pinchar en una hoja de cálculo existente, nos vamos aquí a la ubicación y nos vamos a la hoja donde la teníamos y por ejemplo la vamos a poner por aquí, ¿de acuerdo? Y aquí le vamos a decir que, oye, aceptar. Aquí la tenemos. Bien, lo que voy a meter aquí, si al igual que teníamos aquí ventas por provincia, pues vamos a meter una muy sencilla y muy tonta, ventas por departamento, ¿de acuerdo? Ojo, ya de por sí solo esto, es decir, es extraer la información, es sintetizar, tratar y organizar la información de una forma, digamos, dinámica y que tú decides qué necesitas y qué no necesitas. Para mí esto es auténtico poder en las manos. Pero ¿qué es lo que pasa si yo de una tabla dinámica me voy al botoncito de insertar y sin que todavía sepamos nada de los gráficos, es decir, más allá de lo que sabéis, en una clase siguiente, dentro de un par de clases, veremos en profundidad toda la parte de los gráficos y llegaremos a ser capaces de hacer gráficos que no están ni aquí en el repositorio de alguna forma oficial, aplicando un poquito de ingenio. Pero si yo de esta, por ejemplo, inserto
un gráfico de columnas, vamos a actualizar la información para que se me quite esos 3 millones, ¿de acuerdo? Si yo inserto aquí este gráfico, lo hago un poco más pequeñito, ojo, no le voy a dar ni formato, porque ya como digo, lo veremos más adelante. Si yo inserto desde aquí otro gráfico, por ejemplo, este que tenemos a nivel circular, ya veremos un poco cómo crearlos también desde cero, cómo trabajar todas las opciones, pero como veis, lo único que quiero es que sepáis, que veáis que de una tabla dinámica sale un gráfico, de otra tabla dinámica sale otro gráfico, y esto sería, pues oye, el principal quizás reporte que todos podemos tener en la cabeza de cómo exploto una información a partir de una base de datos. Creo una o dos tablas dinámicas, un par de gráficos y a correr, ¿no? Es un poco el informe, digamos, básico que podemos tener en la cabeza y que podemos hacer de forma periódica. Bien, ahora viene ya la parte interesante, sobre todo, y como digo, interesante porque para mí va a ser el principal, las bases, el principal factor, las bases de cualquier desarrollo, de cualquier dashboard en el cual utilizamos tablas dinámicas. Y que además es tan potente lo que vamos a ver ahora mismo que, de hecho, aunque pudiéramos hacer un dashboard sin tablas dinámicas, vamos a buscar la forma de poder meterle o bien una tabla dinámica o un formato de tabla para poder segmentar, para poder meter esto que tenemos aquí, que son las segmentaciones de los datos, ¿vale? Bueno, recordad, pincho en una celda activa de mi tabla dinámica, me voy a análisis de tabla dinámica y dentro de análisis de tabla dinámica, ¿de acuerdo? Me voy aquí a segmentación de datos. Pincho en ella. ¿Qué es lo que me sucede? Me aparece este elemento emergente y me dice meses, producto, provincia, tienda, departamento y ventas. Una vez más, la misma fila que tengo en las tablas dinámicas, que se corresponde ¿con qué? Con la fila de cabecera, ¿de acuerdo? En este caso vamos a meter, por ejemplo, la parte de meses y le voy a dar a aceptar, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Me aparece un elemento emergente, la segmentación, que como veis tiene también su propia pestaña. ¿Y qué es lo que sucede? Que esto es un dinamizador de la información. Acá hago referencia que yo aquí la información que tengo es consolidada, todas las ventas por provincia, pero si pincho en cualquiera de los meses que yo he metido esta segmentación, ¿qué es lo que pasa? No solamente me está cambiando la tabla dinámica, sino me está también cambiando el gráfico. Esto de por sí solo es una información brutal, me refiero a decir, esto ya multiplica exponencialmente cualquier tipo de analítica de datos que podamos hacer. Es decir, si nos enfrentamos a un mundo, digamos, a un nivel básico intermedio, conocer que de una tabla de datos o de una base de datos podemos insertar una tabla dinámica y crear un gráfico, y que esta tabla dinámica ya me permite, pues oye, poder filtrar, meter diferente tipo de información y demás, ya es un mundo. ¿Qué no va a pasar cuando yo decida, oye, a partir de esta tabla dinámica soy capaz, a golpe de botón, que me esté cambiando la información, como veis, de forma dinámica, de forma ágil? Sobre todo quiero que seamos conscientes del poder que tenemos en nuestras manos para trabajar cualquier tipo de información. Esto ya veremos cómo le damos forma a nivel estructural, a nivel de diseño, para lógicamente que sea un dashboard como el que vamos a hacer a continuación. Dentro de poquitos minutos nos vamos a meter con ello. Aquí es muy sencillo, simplemente pinchamos y seleccionamos, o bien de forma alterna, o bien podemos seleccionar 3 elementos y como veis nos aparece la información, en este caso del primer trimestre. Si quisiera ver el primer semestre, por aquí lo tengo, o pinchar incluso con el control pulsado, meses alternos sin ningún tipo de problema y se nos actualiza, ¿de acuerdo? Si estuviera aquí delante, seguramente, y oye, pues a lo mejor os puedo hacer alguna pregunta, aunque ya lo vais a saber, o podría hacer una pregunta en alguna de las sesiones presenciales, diría, oye, esto es la bomba, ¿no? Pero seguro que a alguno se le está ocurriendo por el camino decir, oye, Miguel, muy bien que cuando pinchas en una segmentación o en un botón de la botonera, digamos, de la primera segmentación de datos, se cambia la tabla y el gráfico, pero ya sería la bomba. ¿La bomba el qué? Ya sería la bomba si yo consiguiera que pinchando en ella se me cambia también la información de abajo. Pues bien, esto es posible, ¿vale? Dentro de la segmentación de datos, dentro de su menú contextual propio, tenemos una opción muy interesante que bien aparece por aquí, o bien con el botoncito derecho dentro de la propia, tabla dinámica, a mitad de menú contextual tenemos esto de conexión de informes, ¿de acuerdo? Bien, pues yo aquí si pincho en ello, simple y llanamente, bien en esta conexión de informes o bien este otro, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a aparecer este menú contextual y me va a decir, oye, tú puedes conectarlo a esta otra tabla dinámica que aparece el check desconectado. Como veis nos dice, tienes en la hoja 2 dos tablas dinámicas, esta es la que tienes por defecto porque aparece marcado, pero si yo pincho en esta, ¿qué es lo que hace? Estoy creando una conexión, ¿de acuerdo? Estoy creando una conexión entre ambas y ahora yo soy capaz de analizar con una única segmentación de datos, soy capaz de filtrar la información. Algo de verdad que me parece a mí brutal el hecho de cómo podemos potenciar la información. Tener cuantos indicadores, cuantas tablas dinámicas son, cuantos gráficos necesitemos, lógicamente desde su fuente de origen de su propia tabla dinámica, y segmentar la información con estos elementos, ¿de acuerdo? Podemos meter tantas segmentaciones como queremos. Yo aquí podría pinchar de nuevo en esa tabla dinámica, pinchar aquí, dentro de análisis de tabla dinámica, obtener una segmentación de datos y en este caso, pues al igual que teníamos provincia y departamento, ahora voy a poner, por ejemplo, la tienda, ¿vale? Y la voy a poner por aquí. Y lo mismo que hemos hecho antes, le doy a este botoncito de conexiones de informe y le doy
a este elemento que tenemos por aquí, ¿de acuerdo? En el momento en el que yo hago esto, ¿qué es lo que pasa? Que no solamente puedo ver la información e imaginar, voy a ver qué ha pasado en enero de 2019, pues tienes esta información. Ojo, sin optimizar los gráficos, que ni hemos metido etiquetas ni formatos, ya vendrán más adelante, ¿de acuerdo? Sobre todo lo que quiero es que entendáis el potencial que tiene esto. ¿Que resulta que quiero analizar dentro de enero de 2019 de forma aislada la tienda 1? Pues aquí la tienes. La tienda 2, pues aquí lo tienes. Oye, ¿y en la tienda 2 qué pasó en marzo? Pues mira, pasó esto. Y en febrero, y ahora quiero saber las primeras 3 tiendas porque yo soy el responsable de ellas. Pues aquí lo tenemos. Tú decides con total flexibilidad y dinamismo qué elemento es el que quieres que te aparezca en pantalla, ¿de acuerdo? Tan sencillo como digo, conectarlo, conexión de informes a diferentes tablas dinámicas. De momento me voy a cargar esta. Y para ya, digamos, el último refresco de información con lo que son las segmentaciones de datos, si pinchamos en ella, va a ser muy importante que dominemos sobre todo de estos otros elementos que, como veis aquí, lo más importante es que podemos darle diseño, ¿de acuerdo? Que podemos moverla para atrás o para adelante en función de si tenemos alguna imagen de fondo, si tenemos alguna cosita, pues donde podamos ponerla, ¿de acuerdo? Es decir, ya más temas de organización. Pero esto de los botones es muy interesante, ¿por qué? Porque me va a permitir customizar la información, no ya tanto en dimensionamiento, sino decir, oye, ahora mismo lo tengo aquí en una columna, lo quiero no en una columna, en una fila. Pues no pasa nada, voy aumentando tantas columnas hasta que solo tenga una fila. Ahora parece que me he vuelto loco, que no se ve nada, pero tan sencillo como hacerlo un poquito grande por aquí y un poquito más pequeñito por aquí. Cogería, insertaría por aquí, por el camino, unas filas y yo ya me llevaría esta segmentación por aquí. Vamos a hacerlo un pelín más pequeño por aquí y ya tendría lo que sería un primer dashboard funcional. Ojo, un primer dashboard, una primera aproximación. Estamos en la primera clase, ¿de acuerdo? Es decir, una primera aproximación ¿a qué? A un elemento que yo de una base de datos en 25 minutos, y eso que me he enrollado pues un poquito, para explicarlo todo en condiciones, tenemos 2 tablas dinámicas, 2 gráficos y una segmentación de datos con la cual yo puedo mostrar la información en función de mis necesidades, ¿de acuerdo? Si queremos darle un formato siempre, la parte de la rejilla, no sé si os gusta o os sentís cómodos con ella, recordad que aquí desde la pestañita vista tenemos para poder marcarla o desmarcarla. Nunca, nunca, por favor, nadie coja una selección o coja toda la hoja y me le ponga un fondo blanco. Esto es una aberración desde el punto de vista de formato y lo que vamos a conseguir a nivel de peso a nada que hagamos trabajo un poco más consistente o más elevado con la herramienta, con la hoja de cálculo. Siempre desde la pestañita vista quitamos la vista de cuadrículas. Y sin darle diseño, que no le voy a dar diseño en esta ocasión, ya tendríamos la posibilidad de poder trabajar, ¿vale? Ya veremos en clases siguientes, como digo, cómo poder optimizar toda esta parte, ¿de acuerdo? Bien, estos son lo que son las segmentaciones de datos, que para mí, sin duda alguna, son la parte más potente de las tablas dinámicas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? También tenemos otra opción. De hecho, seguramente habréis visto que aparte de la segmentación de datos, tenemos esto de escalas del tiempo, ¿vale? Estas escalas del tiempo también va a ser interesante. Haremos trabajo con ellas en dashboard posteriores y os voy a mostrar cuál es la diferencia. Al igual que si yo de una tabla dinámica insertaba una segmentación de datos y en el momento en el que yo pincho en ella, aquí lo tenemos cualquier elemento de campo para poder insertar una segmentación de datos. Si yo le doy aquí a la escala del tiempo, ¿qué es lo que sucede? Lo que me da opción a escoger, como propiamente el nombre indica, tiempo, solamente me da a escoger la columna que tiene formato fecha. Como veis, si me voy a mi base de datos origen, esto es un formato de fecha, ¿de acuerdo? Tengo una fecha completa, día, mes y año. El resto son textos y aquí números. Cualquier elemento puede ser una segmentación de datos, ¿de acuerdo? Cualquier elemento puede ser una segmentación de datos, pero si le doy a la escala del tiempo, solo los conceptos o las columnas que tienen formato de fecha son las que me da opción a escoger. Bien, la marcamos. ¿Qué diferencia hay, Miguel, con, oye, una segmentación de datos? Pues mirad, primero a nivel de formato parece un poco diferente, ¿no? Pero queremos saber un poco la chicha. ¿Qué hay detrás que me va a ayudar más a nivel de potenciar mis diseños gráficos? Bueno, primero, el menú entre una segmentación y una escala del tiempo, como veis, prácticamente es igual. Lo único que cambia es que el formato son los mismos formatos, pero aplicados cada uno a sus características. Puedo conectarlo también a otras tablas dinámicas, no hay ningún problema. ¿Y qué es lo que pasa? Me aparece como meses, perfecto. Y al igual que yo antes estaba pinchando en un mes, puedo pinchar en varios, puedo coger un trimestre o varios meses, puedo cogerlos de forma consecutiva. Hasta ahora todo igual, ¿no? Funciona exactamente más o menos igual. Bien, las diferencias es que podemos trabajar en mayor profundidad con las escalas del tiempo. ¿Por qué? Porque al igual en vez de meses yo puedo coger trimestres y que me aparezca directamente primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. Que ojo, que lo podríamos salvar haciendo una selección simultánea por aquí, ¿vale? No ganaríamos ni perderíamos. Si tuviera varios años, aquí ya sí, yo ya tendría que haber cambiado
de concepto, digamos, o de segmentación arriba. ¿Por qué? Porque aquí ya me aparece para escoger los años. Pero donde principalmente está la diferencia más potente en las escalas del tiempo es para cuando trabajemos con formatos días y además trabajando a nivel diario, a nivel de días. Es decir, si yo en vez de años, trimestres y meses, que era como aparecía, me bajo a nivel de días, ¿qué es lo que pasa? Que me aparece dentro de cada mes a nivel diario y por lo tanto, en función de la selección que yo hiciera por aquí, me va a filtrar la información o no. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que trabajemos una base de datos que tiene formato fechas y que es un aspecto fundamental, por ejemplo, imaginaros que tuvierais un e-commerce y queréis analizar las ventas por día. Por día, no por mes, por día. Pues lógicamente una escala del tiempo es muy potente porque nos va a permitir de forma dinámica cambiar entre días, meses, trimestres, años, porque seguramente necesitemos cambiarla y además poder fluctuar con ella. Ojo, que no tenemos formatos de fechas o nos vale con trabajar en un formato agrupado de meses, pues ningún tipo de problema, las escalas del tiempo son nuestra solución. Podremos trabajar de forma conjunta, yo podría haber puesto aquí mi escala del tiempo de meses y aquí haber cogido pues otra segmentación, sea las tiendas, sea el departamento, lo que fuera, ¿de acuerdo? Entonces, principalmente de una tabla dinámica podemos sacar segmentaciones de datos, escala del tiempo, sabiendo que la escala del tiempo solo son formatos de fecha, y la segmentación de datos, cualquier elemento que tengamos en cuestión dentro de esa tabla dinámica, ¿de acuerdo? Como veis, simple y llanamente, si pusiéramos esta segmentación de aquí, la escala del tiempo esta no la cargamos ya por aquí, como veis es brutal el efecto que podemos conseguir de una base de datos de una forma muy sencilla, sobre todo de cara a explotar la información, que estamos en la primera clase, como digo, y ya veremos más adelante cómo darle formato, cómo estructurarlo bien. De hecho, si quisiéramos darle un formato, pues a nivel incluso de un reporte más funcional que voy a enseñar a alguien, pues perfectamente por aquí podríamos haber metido otro tercer gráfico, ¿no? O simplemente con esta escala del tiempo y hacer un poco como si yo esto me lo hubiera copiado en una hoja nueva, pero simplemente para que veáis el aspecto visual, pues yo desde aquí ya podría tener más o menos lo que podría ser, pues oye, una representación de mi primera aproximación a un dashboard o un cuadro de mandos solo con tablas dinámicas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya sabemos y estamos en la disposición de ¿qué? De que sabemos que con tablas dinámicas, utilizando segmentaciones y escalas del tiempo, yo voy a poder crear dashboard de impacto, porque voy a poder sacar de esas tablas dinámicas cualquier gráfico y disponerlos de una forma dinámica para poder analizar la información. Lógicamente nos falta profundizar en el diseño y en la customización de los gráficos que vendrán más adelante. Y en la siguiente clase vamos a ver cómo sacar, en este caso desde aquí, desde una base de datos muy similar, sencillita que tenemos por aquí, a modo de como si fuera una base de datos de recursos humanos y ojo, sacada un poco de forma ficticia de aquella manera, cómo vamos a poder explotar la información y trabajar diferentes gráficos, diferentes segmentaciones, y aquí ya empezaremos a trabajar un poquito más a nivel de formato, como veis. ¿Para qué? Para que ya tenga un poco más de aspecto visual, ¿de acuerdo? Pero eso será en la siguiente clase, en la que te dejo ya enlazado un poco lo que vamos a hacer. Nada más, cualquier cosilla me tenéis justito un poco más abajo el formulario de contacto, me podéis contactar bien a través del grupo de Telegram o bien directamente por correo electrónico. Aquí es muy sencillo, simplemente te dejo esta base de datos a modo de ejercicio. Hoy no hay deberes funcionales más grandes, más allá de trabajar, estamos en la primera clase, toma de contacto con esta base de datos. ¿Para qué? Para ser capaces de reproducir más o menos pues un par de tabla dinámica, tener contacto con las segmentaciones y las escalas del tiempo, recordad desde aquí, y crear un par de gráficos. Ya en la siguiente sí que veremos un poco con los pasos que yo haga cómo podemos representar o reportar este dashboard y que además, oye, porque no me lo podéis enviar y ver vuestros resultados. Nos vemos en la próxima clase. Un abrazo.